Bueno, entonces seguimos con el tema de las operaciones. Las operaciones en el campo del arte o de la tecnología artística también tendrían un papel importante, planteado desde la idea filosófica de los términos, las relaciones y las operaciones. O sea, lo que quisiera plantear un poco es lo que sucede ahora con la cosmología y en la matemática actual. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, la teoría de la expansión del universo, la radiación de fondo. Son temas que vienen dados por esa idea de las operaciones y las relaciones que se habla como hechos. Uno de los temas que se viene tratando a partir de las operaciones sería el tema por ejemplo, el número de oro. El número de oro que se trata inclusive ahora en la cosmología, que llaman media y extrema razón, que es un punto intermedio de una recta, por ejemplo, que trata de encontrar la proporcionalidad de la parte mayor con la parte menor, o sea, como la parte mayor es a la menor. Entonces se da una proporcionalidad y entonces se dice que está dividido en medio y extrema razón. Este número es uno de los puntos más importantes del fundamentalismo científico que hoy tenemos, que está relacionado con el tema de la cosmología. Es un punto de vista de las matemáticas y de la física muy exclusivo. No es que todas las matemáticas y todas las físicas se consideren lo mismo. Si preguntamos cómo funcionan las matemáticas en el mundo real, sabemos que hay diferentes clases de matemáticas, diferentes teorías de la ciencia también. Y a veces unos no nos gustan cómo funcionan, pero funcionan en la realidad, las matemáticas. Pero hay muchas diferentes clases de matemáticas y funcionan en esa combinatoria forma-materia. O sea, lo que estamos tratando de decir es que hoy en día la ciencia se ha ido por este camino, no solamente de los filósofos de la ciencia, digo yo, no solamente se han limitado a pensar la ciencia como una descripción o representación del mundo, sino que tratan de ver la ciencia como transformación de la realidad, transformación. Dicho de otra manera, es que los físicos tratan de manipular las realidades. Digamos, los electrones, eso sería para considerar desde lo material o desde un punto de vista lógico, un ejemplo claro sería de los electrones a través de los signos. Tenemos los electrones, se dibuja como una C, pero sabemos que los electrones no están ahí en la C. Bueno, estarían ahí en el papel, pero no es la C la que dice los electrones, no es la C la que forma parte de la física, sino que son los propios electrones cuando están dentro de un tubo de ensayos, por ejemplo, un tubo de rayos catódicos o dentro de un circuito, o estas cosas están dentro de la ciencia. Son las partes del mundo, en ese sentido, que entran a la ciencia. ¿Sí? Son las cosas mismas que están dentro de la ciencia, que son las partes del mundo que entran en ese campo científico, y no al revés. O sea, la física no la constituyen las teorías y los modelos y las especulaciones de los científicos,
sino que los científicos también tienen cerebro, tienen laringe, tienen manos, son operatorios, estamos refiriendo al operatorio, y tienen una serie de aparatos que son destinados para determinadas cosas. En el laboratorio como dicen, en el laboratorio es donde se trabaja la ciencia, y al laboratorio y a la ciencia se llega pasando por el taller, no solo por la academia, no solo por los grados de doctorados que se hagan. Entonces los científicos son sujetos operatorios, a esto venía yo, y en ese sentido que operan instrumentos, ¿no? Aparatos, tienen muchas cosas, y en ese sentido la ciencia y la matemática, la física se ve ya desde otro punto de vista. O sea, la revolución, por ejemplo, la revolución científica deja ya de pensarse como una elucubración mental y se pone mejor a pensarse en lo que es Galileo o Newton, a verse como una mecánica de las ciencias de la materia. Una serie de construcciones que se van cristalizando, como decía el segundo Kuhn, una explosión instrumentalista. Entonces no se trata de ver la mecánica cuajando no a partir de ecuaciones, sino sobre todo a partir de planos inclinados, péndulos, prismas, telescopios, microscopios, termómetros, barómetros, bombas de vacío, balanzas de precisión, botellas de Leyden, etc. Un arsenal de aparatos en su mayoría tomados prestados de artesanos, de ingenieros, y se trata entonces de ver la física como una construcción material, y su verdad no se trata de las matemáticas, que las matemáticas se adecúen con el mundo, sino de que se va a tratar de un ejercicio encarnado en la realidad antes que una representación de la realidad. Desde el materialismo filosófico, entonces la ciencia es un saber del hacer y no sin palabras, y es una especie de materialidad. La ciencia sería una especie de búsqueda de la verdad no adecuacionista, que implica operaciones manuales y que implica una serie de aparatos. Al nivel del arte, podríamos hablar del artista Bernardo Ortiz, el artista colombiano Bernardo Ortiz, cuando habla en la imagen de la densidad de la información. Cómo la información en el computador, en una foto o algo así, no es una cuestión inmaterial, sino que es objetivo, cuántos píxeles. Hoy en día, por ejemplo, cuando uno ve en la internet o en la televisión, se hace un zoom en la televisión, decía Bernardo que se hace un zoom de la televisión. En la televisión hacen un zoom de la realidad, por ejemplo, se ve el universo, uno se va hasta el universo y luego llegan del universo hasta el mundo real, y después se va hasta el átomo y se vuelve otra vez al universo y se hace esto, como si esto fuera como una especie de, es un monismo, ¿no? Porque es un monismo porque es una idea del todo, la teoría de un todo, pero en la realidad, cuando ya nosotros vemos la televisión es una cosa, pero cuando nosotros no podemos hacer eso. Uno, por ejemplo, no tiene un límite, para poder ver la realidad. Sería como hasta aquí, ya uno no puede ir a ver las moléculas o ir a ver los átomos y los cuantos y esto, porque no se puede. Entonces la densidad de la información
es acerca de cómo la estructura cognitiva, del mundo se ha hecho a través del lenguaje. De hecho, en la ciencia se le llama la construcción de imágenes. O sea, donde se crea el lenguaje, digamos. Las imágenes van construyendo el lenguaje. Por ejemplo, la idea de forma, contenido, una idea, ¿cierto? Así como muchos otros conceptos son construidos a partir de esa idea. Pero Bernardo Ortiz considera que habría otra manera que se ha gestado en la formación de imágenes del mundo, que es en el arte. Es una metáfora para la construcción de ideas con imágenes, o sea, al revés de lo que la ciencia ha hecho. En ese sentido, el arte pertenece a parámetros que no, porque como ya hemos hablado del operatorio, pertenece a parámetros que no pueden ser observados a priori, porque el arte, la metáfora, no se acaba. En ese sentido, entonces llegamos ya a la parte final de lo que hemos hablado. Hemos hablado de la materialismo estético, y ahora ya vamos a considerar la última parte, que sería qué tiene que ver esto con la computación planetaria, que sería el tema que nos enlaza también con la exposición. Yo creo que esta parte la teníamos que ver un poquito más formal. Desde mi punto de vista, tendría que citar a una teórica que se llama Ana Teixeira Pinto, que ella habla acerca de la cibernética, de la cibernética del behaviorismo, que es como una de las teorías que están funcionando ahora en la ciencia para el control del comportamiento a partir de las redes, a partir de la tecnología de punta y todo esto. Para mí esto tiene que ver mucho con el behaviorismo clásico, ¿no? Y esa idea de lo que le llaman neurocentrismo o el cerebrocentrismo. O sea, esa es toda la importancia que se le está dando a la mente, a la idea de la mente y todo esto que ya en la filosofía se había considerado hace mucho tiempo, pero que no vamos a tratar aquí mucho porque no hay tiempo de considerar todos esos temas. Lo que quería abordar es como los problemas que se están presentando a partir de esto, y sería como hacer una especie de crítica a ese behaviorismo desde Ana Teixeira Pinto, que dio una conferencia en Berlín, en la Casa de la Cultura del Mundo, hace unos meses, y que llamó a su conferencia Formas de la retroalimentación, behaviorismo, cibernética y autopoiesis. Ansel Franke, que es uno de los directores del proyecto de Nervous System, sistema nervioso, se llamaba el proyecto general, él comenzaba hablando de lo que él denomina el régimen de la economía transnacional. O sea, estamos hablando de cómo funciona, de que ellos están hablando de cómo funciona en la era de la información los mecanismos de control. Por ejemplo, los llamados interfase in body, que son software, hardware en el cuerpo, o también relacionados con los realismos computacionales para un control social planetario. O sea, también se habla de si el universo se habla en esto de lo que hablamos de la física y la matemática, cómo se entiende, desde ese punto de vista operacionalista, operiano,
se considera entonces el universo como un computador, ¿sí? Que el universo es un gran computador y que la mente o todo, ¿no? Así, en eso estamos casi con una metafísica, pero bueno, anclado en un behaviorismo. Estoy hablando de lo que consideraba la ponente en la Casa de la Cultura del Mundo en Berlín, Ana Teixeira Pinto. Entonces estamos hablando de una psicología de la predisposición, de la predicción del comportamiento humano y de las sociedades, que son pues que tienen su antecedente, como ya he dicho, en el behaviorismo, y de lo que también se ha llamado el black box, la psicología black box. No sé si algunos de ustedes saben qué es black box, fue un experimento que en unas prisiones, que es también tomado relacionado con la época de los nazis, que cogían individuos sometidos a ciertas condiciones de prisión y se veía cómo ellos podían cometer terribles delitos con determinadas condiciones. Bueno, este es un tema bastante complicado de explicar aquí, pero bueno, y de cómo los referentes de la realidad se le perdían al prisionero. O sea, el prisionero perdía totalmente su propia autorreflexión y llegaba a hacer cosas extremas. Y este experimento Black Box Psychology se ha repetido pues en otras personas. Entonces a esto le llamamos una especie de black box situación, que está relacionado mucho con los experimentos de Pavlov y con los experimentos de Skinner también, quienes hacían una especie de análisis diferenciales de la física y la psicología. Tomaban las dos, tanto en animales para ser adaptados en un sistema, en un ambiente humano. Por ejemplo, estos mecanismos de termostatos implantados, o sensores también implantados en seres humanos, para así predecir su comportamiento, experimentando con termostatos en seres humanos. Y esto pues es la implicación de ese elemento no orgánico en el cuerpo, ¿sí? En body, ¿no? Estableciendo entonces así modelos matemáticos para una estrategia retórica de control entre los sistemas y el ambiente como acepción y significado, donde la estadística y el análisis de datos deviene una ingeniería social, digamos, pero a la vez es una ingeniería cibernética, ¿no? La ciberingeniería. Esto, pues, como ya hemos hablado un poquito de esto, toma como base la no materia, la no corporal materia, no toma como base la materia corporal, tampoco toma como base la energía, sino toma como base la información. Y ahí llegamos a un punto interesante, que es el punto de la información, ahora que en el contexto nuestro latinoamericano tiene mucho que ver, porque la información, como se ha considerado, los grandes consorcios continentales de la comunicación consideran la información como un producto que se puede vender al mejor postor. Estamos hablando de Televisa, aquí, ¿no? En México, de Mercurio, en Chile, RCN, Caracol, ¿no? También O Globo en Brasil, Prisa en España,
Es un gran consorcio, son consorcios internacionales que pueden manejar la información de una manera o de otra, a veces con compromisos políticos, y pueden manejar una serie de calumnias, se dice, ¿no? Se dice calumnias a uno o a otro candidato presidencial, y pueden cambiar las elecciones a su antojo. Esto ya es conocido pues en la parte de Latinoamérica, pero lo que estamos hablando en relación estaría relacionado con toda esta teoría cosmológica, behaviorista y de la complexity, de todas estas teorías científicas, de la cual el arte contemporáneo parece que también ha tomado bastante parte en una especie de, como hemos hablado, una especie de control planetario, digámoslo así, para el control de la información, control del comportamiento humano en las redes sociales, y un sinnúmero de tantos proyectos como lo son, por ejemplo, Google, o estos Facebook, o todas estas cosas de las que nos servimos también. Entonces, el orden en el campo de cómo considerar la información, estaríamos allí en un orden, se utiliza el orden y el patrón de ejecución como código. Esta idea de código se toma, por ejemplo, en los criptólogos de la teoría de la información o del artificial network, y está siendo adaptada al sistema nervioso. De ahí el tema de la Casa de la Cultura del Mundo en Berlín, que se llamaba Nervous System, alemán, sistema nervioso. O sea, estableciendo entonces un sistema neuronal como un sistema semiótico, es decir, la formulación de que el cerebro es un sistema eléctrico on-off, ¿no? Un autómata celular del que se puede estudiar unas reglas de juego, digamos, unas reglas. Se estudian las reacciones psicológicas en el ambiente, las intervenciones naturales en relación con el sistema nervioso humano y animal, y esto todo pues dentro de la teoría evolucionaria y ecológica. Skinner ya había hablado de esto en un tema que él consideraba que era la comunicación simbólica, y otro tema que él tenía, que era la evolución biológica. Entonces, bueno, eran unas observaciones también con el tema de la termodinámica en los sistemas evolutivos. Esto estaba aplicado entonces a la ecología, a la política, a los cibersistemas biológicos, a la regulación, al control económico, y como ya hemos dicho, el arte contemporáneo. Incluso esto se ha discutido mucho respecto a la estética contemporánea también, de dónde se desprende, y ahora ya entonces ha evolucionado este tema en las estéticas extemporáneas, o las post-estéticas, post-internet, etc. Pero está relacionado con el bioarte también, ¿no? Con el biopoder, con el bioarte, y la especulación de la bolsa, y con la aplicación de experimentos, como ya hemos dicho, del behaviorismo del comportamiento, la simulación en el cognitivismo de las fotocélulas, y el computador automático. O sea, el computador humano, no sé si es humano o no es humano, pero es humano. Y el cerebro, entonces, análogo, está imitado por un sistema computacional genético que genera vida artificial. ¿Sí? Entonces estamos entonces ante el establecimiento de una forma nueva de filosofía de la aplicación telegráfica teórica, en una idea de la inmortalidad
del código y del computador cósmico, que le llaman. Bueno, hasta ahí yo quería ya no decir mucho, no tenemos ya más tiempo porque yo creo que ya está muy tarde. Para terminar, quería quizás citar el texto este de Boris Gross. ¿Pero? Son las 5:20. Son las 5:20 todavía. Sí, pues esto era lo que yo quería decir. La Bienal de Berlín ahora mismo, quería citar un texto de la Bienal de Berlín que se llama ¿cómo se llama? Cosmic Anxiety, de Boris Gross, donde se considera en esta exposición, Boris Gross considera